Bueno, aquí nos encontramos nuevamente con el padre Javier Olivera. Hace unos días estuvimos hablando presentando aquí en el canal el primer tomo del libro Que no te la cuenten de historia. Muy buenas tardes, padre, ¿cómo está? Y aquí nos encontramos para hablar de este otro segundo tomo. Muy buenas tardes. Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme y por compartir este espacio con vos ahora con estos libros. Un gustazo. Bueno, muchas gracias nuevamente por este aporte. Vamos a hablar en este otro video corto también para que todos lo puedan ver de principio a fin acerca de que no te la cuenten dos. Aquí leyendo la contratapa dice, la segunda parte acentúa la intención esclarecedora realizada por el padre Javier Olivera en el primer tomo de su primer libro. Si me permite, voy a leer un poco acerca del índice y de los distintos temas que trata a lo largo del libro. Aquí estamos con una variedad distinta que el primero. Adán y Eva eran monos dibujantes, acerca del arte rupestre, el hombre de las cavernas, el divorcio y segundas nupcias en la iglesia primitiva, si antes se podía, iglesia de los pobres o riquezas de la iglesia, las riquezas del Vaticano, una puesta al día acerca de ese otro gran mito, ¿no? El oro del Vaticano. Como decía Maradona, ¿no? Que los techos del Vaticano eran de oro, si fueran de oro ya se hubieran desplomado hace rato, ¿no? Feminismo medieval y cinturón de castidad, los templarios, duendes o gigantes de la Edad Media, luego sobre Isabel la Católica, conquistadora, inquisidora y reina santa, cuando las papas queman, acerca de Alejandro VI, un príncipe papa del Renacimiento, y luego al final vale la pena estudiar la historia, y ahí habla sobre la carta apostólica Saepe número considerantes, creo que la que mencionaba en el otro video. Sí. ¿Qué, qué obviamente yo creo que tiene la misma intención, obviamente, que el tomo 1, simplemente continuar, ¿cierto? Esa intención de formar, especialmente dirigido para jóvenes. Sí, sí, el tomo número 1 fue pensado para un grupo de chicos de colegio y para darles una especie de vacuna previa a la universidad, ¿no? Cuando salió el tomo número 1, y lo digo con total realismo y humildad, no por hacer una cuestión de propaganda realmente, ¿no? Tuvo una acogida mucho más grande de la que yo me imaginaba. Eso fue lo que pasó. Y entonces me animé a empezar a escribir algunos artículos y a su vez un amigo sacerdote me dijo, padre, por qué no aprovecha y no lo sube a un blog, a los Ujú. artículos de que no te la cuenten uno? Y así nació entonces, yo no tenía idea de que, no tenía ni Facebook, imagínense en aquella época, no sabía ni cómo funcionaba un blog. Entonces hice una cosa muy humilde que fue un blog en WordPress y así comenzó el blog que no te la cuenten. Bueno, y ahí fui subiendo algunos artículos del tomo número 1. Y a medida que iba subiendo, la gente iba pidiendo más cosas. Padre, bueno, ¿qué hay de los templarios? ¿Qué hay a ver, Isabel la Católica? ¿Fue realmente una inquisidora, una mujer malísima, como se la plantea muchas veces? ¿Qué nos dice usted acerca de, bueno, distintos tópicos? Entonces, como siempre, mi afición o mi hobby fue el estudio de la historia, Ujú. me puse a escribir, lo que a mí de las cosas que más me gustan. Y así fue surgiendo una serie de artículos o barra capítulos que después se convirtieron en el segundo tomo de Que no te la cuenten, ¿no? O sea, Eh, sí, no, perdón, o sea que la gente iba enviando sus preguntas sinceras y honestas acerca de cuestiones históricas o tratando de desengañarse y eso requería un trabajo de parte suya de ir respondiendo, digamos. exacto, exacto. O sea, Ujú, yo iba pidiendo sugerencias, ujú, había temas que me parecían más sencillos de responder, o sea, o que me parecían más fáciles, otras que necesitaba siempre más estudios. Siempre, en todos los Que no te la cuenten, hay un tema que es el más desarrollado. Así como, por ejemplo, en el Que no te la cuenten uno fue la conquista de América, en ujú, el Que no te la cuenten dos, de hecho, esa es la parte quizás más grande, es el tema de Isabel la Católica, esta reina ujú, santa eh, genial que estuvo a punto de ser beatificada en 1992, cuando fue el quinto centenario del descubrimiento de América, y por una cuestión política, esto es la verdad, al ujú, final no fue beatificada. Pero, por ejemplo, cuando fue la publicación de Que no te la cuenten dos, estaban comenzando con el tema de la discusión de que si al principio, en la iglesia primitiva, en los primeros siglos, la iglesia permitía las segundas nupcias, ¿no? ujú. Estaban jorobando con el tema de que, fíjense, así funciona el tema ideológico, ¿no? Jorobando con el tema de que los divorciados vueltos a casar, toda la época de los que se acuerdan del tema de Amores Leticia, ¿no? El Ujú, tema de ujú.
esta exhortación apostólica que hubo con el Papa Francisco, en fin, que entonces que algunos decían que se podía uno, habiéndose casado ya una vez, después separarse y juntarse de vuelta con otra persona y después así igual comulgar. Bueno, entonces, para justificar todo este tema, decían que en la iglesia primitiva se podía hacer todo esto. Bueno, entonces uno se tenía que poner a investigar lo que parecía obvio, pero bueno, hay que Claro, investigarlo. Y resulta que sí, es verdad que en la iglesia primitiva se permitía esto, una vez que uno enviudaba. claro. O sea, gran diferencia. Pues claro, Igual los que tipos ahora. no, exacto, bueno, igual que ahora. Pero ¿qué pasa? Los tipos no citaban todo, te tomaban los Claro, textos de algunos padres de la iglesia y te decían, claro, es verdad, te podés casar de vuelta, pero no te decían que cuando tu mujer o tu marido se murió antes. O sea, ese es entonces, estas cosas parecían obvias. La gente te preguntaba, padre, ¿es verdad? Que, bueno, o sea, uno comenzaba con este artículo. Bueno, después acá, como en el que no te la cuenten uno, no había mucho espacio para todos los temas, toqué el famoso y remanido y siempre de vuelta machacado tema de las riquezas de la iglesia, las riquezas del Vaticano, toda esta historieta de por qué, ujú, si es pecado o no es pecado que la iglesia tenga bienes. O sea, si por Jesucristo fue pobre, entonces ¿por qué yo tengo que tener bienes? Bueno, y claro, entonces hay que explicar con peras y con manzanas que una cosa es nuestro Señor Jesucristo, que nunca condenó la riqueza, y otra cosa es la iglesia, que después poco a poco se fue desarrollando. Una cosa era tener 12 apóstoles nada más, otra cosa es tener un ejército gigantesco de católicos por todo el mundo, que para claro. hacer caridad, para lo que fuera, hace falta. O el tema del feminismo, el típico tema de, bueno, que la mujer fue una oprimida en la Edad Ujú, Media y que la iglesia siempre la trató mal. Bueno, y entonces uno hay que llevarlo a lo elemental, porque la gente, cuando recibe una ideologización histórica, al final de cuentas es esto, no piensa, sino que repite como loro. Entonces, bueno, la iglesia nunca tuvo en cuenta a las mujeres. Pero escúchame, este, en la misma misa, claro. digamos el canon de la misa, si queremos, o la plegaria eucarística número 1, se narra desde el principio, desde los primeros siglos, a Inés, Cecilia, Anastasia, mujeres, mártires, están en el canon de la misa. Entonces, ¿cómo que no tuvieron ningún tipo de injerencia? Bueno, y así con el resto de los temas, los templarios. Bueno, la gente iba preguntando sobre temáticas que veían ellos criticadas en las universidades o en las películas o en las series de Netflix, y uno poco a poco, como podía, iba respondiendo, resumiendo los textos más serios que uno encontraba. En mi página web pablomunoziturrieta.com encontrarás toda una serie de cursos que he dado en los últimos años y estoy seguro que te serán de mucho provecho. Si los has hecho y te sirvieron, te invito a suscribirte a Patreon para poder seguir ofreciendo muchos cursos más. Muchas gracias. Claro. Bueno, es increíble hablando del tema de cómo la gente repite muchas veces como loro. Es que una ideología no solamente que engaña a una persona, pero sino que también le asusa sus pasiones, sus emociones hasta el punto de que no puede pensar, ¿no? Mm. A veces yo creo que uno de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos hoy en día es no solamente que la gente haya sido engañada con temas particulares, sino que peor que eso, la gente ha perdido muchas veces el criterio para poder discernir y poder razonar. Basta Tal cual. muchas veces a una persona, no, mandarle una foto trucada y la persona ya entra en un shock emocional y un shock intelectual y ni siquiera se pone a pensar, a ver, capaz que te lo trucaron, capaz que me quieren engañar, no se pone a pensar que capaz que me están manipulando. O sea, es un problema realmente profundo, ¿no? Totalmente, sí. Y sí, bueno, es que la mayor parte del mundo, decía un gran sacerdote argentino que era para Alberto Ascurra, la mayor parte del mundo hoy en día no piensa, sino que siente, ¿no? O sea, no usa el raciocinio, sino que más bien se maneja según sus propios afectos, su sensibilidad, o, digamos, lo que le presentan rápidamente, y no tiene ese juicio crítico en el buen sentido de la palabra, del término, quiero decir, Ujú, no la crítica por la crítica pura, sino, bueno, analizar si esto que me están diciendo es verdad o es mentira. Uno tiene que separar lo que es el dogma, digamos, de lo que está en la Biblia, en la tradición, en el magisterio perenne de la Iglesia, de lo que son cuestiones más bien humanas o opinables, o sea, hoy por hoy es tan fácil, como decimos acá, meterle el perro a alguien, engañar a una persona, que es necesario que uno haga ese sano ejercicio de crítica para decir, a ver, lo que me están diciendo, ¿esto es verdad o es mentira? ¿No? Más aún en el mundo de las redes o de Internet, donde cualquier persona hoy en día se convierte en Gutenberg. O sea, hoy tenemos una imprenta a disposición de todos. claro, Antiguamente eran nada más que los copistas medievales, los monjes que escribían y dibujaban y transmitían los libros por medio antes de la imprenta. Después de Gutenberg, la imprenta, bueno,
quien tenía los panfletos hacía la propaganda. Hoy cualquier persona puede engañar a otra. Acá con las redes sociales, con internet, con un blog, con un Twitter, lo que sea. Entonces, hace falta tener ese chequeo previo de la fuente, lo que decías antes. Yo muchas veces recibo, padre, qué tremendo, fíjese lo que mandaron acá. Uy, mira, está... ¿Ustedes chequearon esto antes? ¿Se fijaron? Si... Ah, no, no lo hice. Entonces, no, yo hasta que no reciba algo, realmente, de algo que esté realmente chequeado o lo reciba muchas veces de gente seria, no reenvío nada, por ejemplo. Porque probablemente puede ser que sea fake. Claro. Claro, y aparte el hecho de que no solamente hoy se le da la voz a cualquier persona, lo cual también tiene su peligro porque hay gente que no está calificada para hablar de nada ni opinar, pero Claro. por otra parte, y esto también se ignora mucho, no solamente que el Internet no democratizó absolutamente nada, la voz de las personas, la participación, el conocimiento es mentira total. Hoy en día tenemos algoritmos que trabajan de fondo que le van a dar prioridad a cierta información con un motivo claro de manipulación y especialmente una manipulación que es profundamente ideológica. Lo está diciendo el mismo Elon Musk, que estemos de acuerdo con él, con su pensamiento o no, pero él está revelando en los últimos días, por ejemplo, con los famosos Twitter Files, cómo los algoritmos estaban predeterminados para favorecer ciertas posiciones, para callar ciertas otras posiciones, para no darle visualización a ciertas personas, porque eso va contra el relato que se quería imponer. Y es significativo, esto es un hecho desde que llegó Elon Musk, todos mis tweets están teniendo 1 millón de más o menos en la interacción de personas o de cuentas por cada tweet. Eso jamás me había pasado, pero jamás en la historia, porque una vez que sacan ese algoritmo, cambian totalmente las reglas de juego, ¿no? Y esto es un ejemplo pequeño Sí. entre mucho más. Bueno, Eh, o lo que hemos padecido mutuamente, Pablo, también. O sea, la Inquisición progre de la claro. plataforma en la cual hoy estamos hablando, sabemos que hay reglas de juego que, bueno, que uno las acepta porque es el juego. Al fútbol se puede jugar con 11 jugadores, un tipo de juega de arquero, otro juega de defensa, otro juega de delantero. Yo sé que esas son las reglas del juego Claro. bueno, pero hay una Inquisición progre permanente, hay un montón de cosas que yo no puedo decir, y vos tampoco, hemos padecido la suspensión de canal, lo que sea, Claro. te ponen los famosos strikes y te liquidan. Entonces es mentira esto de la democratización, de la tolerancia, de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque también este laicismo de Estado o este totalitarismo democrático también impone su propia censura. Y bueno, y el que no está dentro de esa ideología, bueno, es censurado. Hay una Inquisición, nos guste o no, también de los progres. Ciertamente que sí. Ahora, para una persona que esté viendo este video y diga, bueno, yo realmente vivo confundido, confundida, eso pasa mucho, ¿cómo puedo adquirir criterios? ¿Qué consejo le daría a una persona que dice, yo quiero adquirir criterios para comenzar a pensar? Quiero enseñarle a mis hijos que ellos también adquieran criterios para que no los manipulen y los dominen. ¿Cuál es el camino tal vez más directo a la felicidad, por así decir, en ese sentido? Bueno, si nos vamos un poco fuera del ámbito propiamente de la historia, creo que la vuelta al sentido común es algo necesario. Ya en el siglo XIX, un gran filósofo y teólogo español que murió muy jovencito, que fue Balmes, un español, él planteaba que uno de los problemas que existían ya en la España de mediados del siglo XIX era la falta de criterio, ¿no? De hecho, escribe un libro grandote llamado así, El Criterio, ¿no? El criterio, o sea, para no perder el sentido común y para volver de vuelta a las fuentes de la inteligencia. Bueno, Ujú. para eso haría falta la lectura de buenos libros, el consejo de buenos profesores, que muchas veces no los tenemos, lamentablemente, a mano. Es así, algunos han tenido la gracia de tener una buena educación ya desde la cuna, desde la casa, o en el colegio, o en la universidad, donde fuere, y otros no. Bueno, sé que es difícil, muchas veces exige una cierta fe humana, en el sentido de confianza, en algunos autores o no me gusta decir la palabra influencers, pero en en algunas personas que por su seriedad o por su trayectoria den un poco más de eso, de confianza en lo que están diciendo, ¿no? Yo creo que los libros clásicos que no pasan de época son los que siempre a uno le han dado Ujú. mayor seguridad, ¿no? Y después, es difícil la pregunta que me estás haciendo. ¿Cómo formar un criterio? Porque es volver al sentido común. Claro. Y a su vez, dentro del sentido común, si queremos histórico, filosófico, teológico, bíblico o lo que fuera,
es no dejarse llevar por un propio capricho, o más bien no intentar justificar mi propio modo de vida con la doctrina que yo estoy intentando defender. Porque al final, como dice el dicho, el que no vive como piensa va a terminar pensando como vive. Claro. Creo que con los buenos autores, los buenos libros. Ciertamente, ¿no? Se dice que para aprender a jugar al fútbol hay que jugar con personas que sepan jugar bien. Para crecer en algo hay que hacerlo con las personas que lo hagan mejor. Obviamente que para aprender a pensar hay que juntarse con personas que saben pensar, y a esas personas las encontramos en los libros, ¿no? En buenos libros, especialmente libros que nos fuercen la mente, y ese también es el sentido por el cual para animar a todos a formarse, a pensar, a que no realmente los engañen y los manipulen, puedan analizar distintos temas que presentan en esta serie de libros de Que no te la cuenten, y es un aporte enorme, gigante realmente esta batalla cultural que tiene un aspecto histórico más que necesario en nuestros días. Así que bueno, muchísimas gracias realmente por esta breve conversación que tuvimos acerca del tomo 2 de Que no te la cuenten, animándolos a todos a que realmente lean, que se informen, que aprendan, que eduquen también a sus hijos, que desmientan muchas veces incluso reuniones familiares con amigos, con distintas situaciones donde se van repitiendo nuevamente esos mitos que no deberían realmente existir, pero bueno, por esas cuestiones falibles del ser humano y la ignorancia y la manipulación andan dando vueltas. Así que gracias nuevamente realmente por esta entrevista. Gracias por la invitación, Pablo. Mi trabajo se subvenciona únicamente gracias al apoyo y generosidad de cada uno de ustedes. Así que si te gustan mis videos, los libros que he escrito y los cursos que ofrezco gratuitamente en este canal, te pido que me apoyes por medio de una suscripción especial a este canal con 4 niveles que te darán distintos beneficios. También me puedes apoyar por Patreon en el link que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias a todos por el apoyo.